Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, quisiera empezar por algo importante porque desde hace algún tiempo cada vez que hay un feriado al sector turístico se le permite, por ejemplo, tener una reducción del IVA del 8%. Y bueno, quería preguntarle primero cómo nos fue en este feriado que bueno, tuvo un día adicional, es decir, el lunes, y se unió al fin de semana, es decir, 3 días de asueto. ¿Cómo nos fue este último feriado para el sector turístico? Bienvenido, Raúl, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha. Gracias, Verónica. Muy buenos días y a los radioescuchas. Creo que este feriado fue especial. Nuestra costa estuvo bastante ocupada, yo diría con cifras de entre el 80 al 95%, lo cual nos contenta mucho porque la costa que la gente tenía temor de viajar, hoy en día ha cambiado un poco el panorama. Quito, pues creo que hay que felicitar a las autoridades de la ciudad porque lograron concentrar a los quiteños que siempre nos vamos a otros lados. Esta vez muchos nos quedamos en la ciudad, disfrutamos de un mapping excepcional, festivales de gastronomía por varios sitios. Es decir, la pasamos bien estos días de feriado. Así es que noticias positivas, noticias buenas, y es lo que nos interesa narrar muy fuertemente versus lo que es inconveniente para el país. Bueno, ahora, bueno, entiendo que el Ministerio de Turismo había informado que para este feriado del 10 de agosto no habrá esta reducción de impuestos del IVA para el consumo turístico, es decir, no se aplicaba esta rebaja del 15 al 8% en hospedajes, ni alimentación, ni otros servicios relacionados. Sin embargo, esto, por ejemplo, sí se aplicó en feriados anteriores como el Carnaval o el de Semana Santa, no en este, pero sin embargo podemos decir que hubo un saldo positivo de este último feriado. Por supuesto que sí, y creemos que es para el sector privado que opera en los feriados. A veces es complicado cuando a última hora le dicen aplica el descuento del 8%, complica tanto al huésped o al viajero como también a los que operamos. Eso debería estar como calendarizado y nosotros poder saber a tiempo cómo va a ser la situación, no a última hora hacer cambios de facturación, que cada vez es más complicado y hay más restricciones de parte del SEI. Ahora, ¿ha sido una medida positiva su criterio, Raúl, de esto del 8% para ciertos feriados? Por supuesto que sí, porque nos ayuda a que la gente se ahorra cuando viaja en familia, hay ahorros importantes y por supuesto un beneficio al viajero. Por ejemplo, ¿qué saldo nos dejó este último feriado en cuanto a ocupación hotelera, en cuanto a, bueno, consumo en restaurantes y demás? No tengo las cifras últimas, no le puedo decir exactamente la realidad monetariamente, pero sí le puedo decir que todos están bastante contentos de la ocupación. Por supuesto, hay elementos como la gran hotelería, Claro. 5 o 4 estrellas, en donde generalmente en estas fechas de feriado se reduce su ocupación porque no hay el turista de corporativo, que De podríamos acuerdo. decir, ¿no es verdad? El turismo internacional tampoco ha llegado a las cifras que teníamos antes de la pandemia, del 2018 al 2019, y obviamente nos falta mucho por ocupar plazas, por ocupar productos que todavía estamos, versus las cifras prepandemia, estamos con desocupación. Raúl, ¿qué factores incidirán para volver a estas cifras prepandemia o incluso mejorarlas? ¿Qué hace falta para llegar a aquello? Bueno, justamente el año pasado salió una nueva ley de turismo Ujú. que volvía otra vez a poner el Fondo de Promoción Turística del Ecuador. Este fondo que se alimenta, porque no ha parado, nunca ha parado de alimentarse, de una tasa que pagamos los ecuatorianos cuando salimos al exterior y una tasa que pagan todos los viajeros que vienen a Ecuador. Es decir, al Estado no le cuesta nada. Y esa tasa se hizo justamente para fortalecer la promoción. Antes había un fondo mixto de promoción, que era un aporte del sector privado Ujú. más los viajeros, y teníamos un buen
un buen o importante suma de dinero para hacer una promoción. Hasta el momento eso no se ha dado. El 2014 eso fue cerrado y desde allí como que alguien apagó la luz y nuestra promoción del Ecuador honestamente ha sido muy inestable, no sostenida, sin revisar o seguir una estrategia de promoción. Hoy en día que el mundo está tan globalizado, los mercados están por todos lados en el mundo y Ecuador no puede estar presente porque sus acciones son pocas o débiles afuera en el exterior y también en el interior. El turismo interno, ya después de la pandemia, lo vimos que fue muy positivo para el Ecuador y para los operadores turísticos y fue su salvación. Hay que también hacer la promoción interna y canalizarla a los diferentes sectores que están muy abiertos para recibir el turismo. Ahora, ¿para qué cree que ha servido ya en la práctica esta ley de turismo que fue aprobada el año pasado? Bueno, en la práctica pensamos que iba a ordenar y el punto más importante era este Fondo de Desarrollo de Ujú. Promoción, que entendemos que todavía no tiene una acción, un accionar importante. También reconocemos que la situación económica del país no es compleja y a veces, como siempre, pensamos que el turismo es una cosa de placer, de felicidad, de que el que puede lo haga porque los que no pueden no lo van a hacer. Se ve como un tema injusto, pero turismo hoy en día es mucho más que simplemente ser feliz en una playa. El turismo encadena una serie de elementos que eh, hacen que cada producto turístico en realidad sea un polo de desarrollo en cada sitio. Nuestra mayor materia prima, por supuesto, es la naturaleza y la cultura, y por supuesto las experiencias que está teniendo el Ecuador. Hablo de la gastronomía y no de la gastronomía en un restaurante. Hay gastronomía en comunidades indígenas, hay Claro. una serie de elementos nuevos que cada día están surgiendo, pero esto hay que comentárselo al mundo, esto hay que comentárselo a los ecuatorianos, esto hay que vivirlo. Y para eso hay que informarlo y tener un plan de mercadeo estratégico que llegue a todo el mundo. Sí, porque lo que se conoce lamentablemente del Ecuador y lo que sale fuera son las malas noticias, ¿no? La inseguridad, los asesinatos y eso no le hace bien al turismo, me Por imagino. supuesto que no. El vivir en guerra o decir que estamos en guerra nos quita realmente todas las posibilidades de crecimiento en este sector que puede Ujú. propender a generar y a potencializar el empleo, sobre todo para gente joven, de una manera extraordinaria, porque el servicio se basa en personas atendiendo a personas. Y obviamente Ecuador, en donde todo está cerca, en donde tiene tanta naturaleza, donde es un país megadiverso, donde la cultura está presente por todos lados y la imaginación de los ecuatorianos para emprender en este sentido es formidable. Entonces, lo que falta es darle la importancia y yo me sumo o me culpo también de ser uno de los dirigentes que no ha podido llegar al Estado para decirles que el turismo no es solamente un tema de tomarse un trago en una hamaca en la playa, es mucho más que eso. Claro. Hoy en día el turismo inclusive es violeta, es muy inclusivo y por supuesto es la mejor manera de compartir con todos los ciudadanos de un país. 8:39 conversamos con Raúl García, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha. Y bueno, además de hablar de la aplicación de la ley de turismo, todo lo que falta, por ejemplo, este fondo de promoción que es importante porque es como ponerle en la percha, ¿no? Al país de toda una opción de opciones para que vengan a visitarnos. En todo caso, hay un tema que se está tratando ahora mismo y que es las preguntas que envía el presidente para consulta popular. Entre las preguntas está la pregunta 5, en donde se menciona que si esto estoy de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector de turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo. No sabemos del contenido del anexo, pero en todo caso, aquí se plantea contratación por horas para el sector turístico. ¿Usted cree que esto va a beneficiar en algo al sector turístico? Bueno, este es un viejo pedido de la actividad turística al Estado, el poder tener por horas personas, porque el turismo no funciona como las oficinas. No comenzamos a las 9 de la Y mañana es el por lunes temporadas, además, ¿no? claro, y terminamos el viernes a las 5 de la tarde. Claro. El turismo funciona 27, 30 días, 7 días de la semana y
las 24 Así horas es. del día. Somos como hospitales, somos como la medicina. Mientras las demás personas se divierten, nosotros tenemos que estar trabajando, organizando paquetes turísticos con Australia, que tienen una diferencia horaria, con Japón, con China, con Inglaterra. Y la gente tiene que estar a diferentes horas tratando de hacer negocios o invitándoles a que visiten el país. Igual los cocineros tienen que estar temprano, por decir actividades. Los saloneros tienen que dejar su comedor perfectamente listo para el siguiente día y eso significa terminar tarde. Los feriados, como el que acaba de pasar, todos los de la actividad turística tienen que estar allí, como los policías, como los hospitales, como el 911. Eso es el turismo. El turismo es un servicio a los demás. Bueno, importante, veamos qué sucede con esta pregunta. ¿Usted considera que está bien planteada? ¿Está de acuerdo que, por ejemplo, sea la primera relación laboral simplemente esto debería eliminarse o cree que está bien tal y como lo plantea el Ejecutivo? Bueno, creo que no sabemos al final cómo va a salir este tema, Así es. pero como primer empleo y nunca más podamos volver a tenerlo, es un poco complicado. Eh, Creo que lo primero que hay que hacer es aclarar a todos de lo que dicen es como primer empleo, es decir, esto no va para las personas que ya tienen un empleo. De ninguna manera es reemplazar lo uno por lo otro. Luego aclarar que si es el primer empleo, esa persona joven que a lo mejor es un estudiante universitario, que necesita apoyar a su familia y trabajar 4 horas del día para estudiar, como lo hacen en muchas partes del mundo, o una ama de casa, o una persona de la tercera edad. En fin, es una oportunidad para que la economía también se dinamice y que para estas Claro. personas puedan cumplir con su cometido. Por supuesto, tampoco sabemos cómo va a salir. Puede que esta hora, este valor de empleo que va a tener la suma de tantas cosas, sea tan caro que también pueda ser una irrealidad. Entonces, todo esto hay que vigilarlo, sumarlo, conversarlo, que es lo más importante. Y como ya lo dije antes, turismo no es un horario de oficina. Así es. Tenemos barcos en las Galápagos, 24 tenemos, horas. sí, loches en la Amazonía, hosterías por la Sierra Andina, eh, sitios en la costa y todos trabajamos 24 horas, 7 días a la semana. No, enhorabuena por todos los trabajadores del turismo que, como dicen, se sacan el aire y que así sea, ¿no? Que cada vez haya más trabajo y que, bueno, veamos qué sucede con esta pregunta, qué destino tiene y cómo sale también de la Corte Constitucional, si es que hay un dictamen favorable o no. Gracias a Raúl García, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha. Hemos hablado de turismo, del saldo del feriado y también de la posición de la Cámara de Turismo de Pichincha respecto a esta pregunta sobre el trabajo por horas para el sector turístico. Gracias, Raúl, por acompañarnos de esta mañana. ¿Algún mensaje final para nuestros amigos oyentes? Bueno, turismo es una oportunidad para todos. Todos somos socios en la actividad. Es increíble si ustedes se ponen a pensar que desde que aterriza un avión está el taxista, está el que vende boletos Así es toda una para cadena, ¿no? De Sí, personas es una trabajando. cadena impresionante y es la mejor forma de compartir los recursos que vienen del exterior hacia el Ecuador. Así es que seamos todos socios y cuidemos a nuestro Ecuador.